Hola con todos amigos y amigas de este tu canal Nikola Tesla Electricidad TV. En esta oportunidad te voy a presentar uno de los circuitos ampliamente utilizados en las instalaciones eléctricas domiciliarias y es el circuito eléctrico simple triple o circuito eléctrico triple. A ver, empecemos. Tenemos la fuente de alimentación, en este caso es una fuente de alimentación de corriente alterna, que en la vida real es una llave termomagnética, pero también puede ser una fuente de alimentación en corriente continua siempre y cuando se trabaje con corriente continua. Para nuestro ejemplo, todo va a ser en alterna. Ahí está la fuente de alimentación. Luego tenemos las lámparas, la lámpara número 1 o luminaria, como lo expliqué en un video anterior, la lámpara número 2 o luminaria número 2 y la lámpara número 3 o luminaria número 3. Luego pasamos el cable neutro. En este caso el cable neutro es un cable blanco, dependiendo de la norma técnica de tu país puede ser celeste en otros casos. Y luego tenemos la línea viva o fase o hot o polo. En este caso tenemos la línea viva o fase, y si el circuito estuviera cerrado como se observa ahí en la gráfica, la luminaria o la lámpara estaría encendida, por eso cambia de color. Igual la misma línea viva o fase va para la lámpara número 2 y para la lámpara número 3. Como se puede observar en los tres circuitos, llámese el circuito de la lámpara número 1, de la lámpara número 2 y la lámpara número 3, el circuito está cerrado, por ende las luminarias o las lámparas están encendidas. Pero nosotros necesitamos un dispositivo que justamente controle este encendido y apagado de las lámparas. Entonces abrimos la línea e interrumpimos, por eso se llama interruptor, el paso de flujo de corriente, y tenemos ahí el interruptor simple abierto, cerrado. Luego tenemos el interruptor simple número 2 para la lámpara número 2, vemos que se están apagando, y lo mismo ocurre para la lámpara número 3 con el interruptor simple número 3. Vemos a la mano derecha el interruptor triple, su esquema eléctrico. Como vemos es muy sencillo este circuito, pero también muy interesante. Luego ya podemos cerrar el primer circuito y vemos la condición de encendido. En el segundo circuito vemos que la condición es de apagado, y en el tercer circuito vemos que la condición también es de apagado, porque obviamente el interruptor está abierto. Luego aperturamos el primer circuito, el segundo circuito lo cerramos, la condición es de encendido, y como observamos en el primer circuito la condición es de apagado, y en el tercer circuito la condición también es de apagado. Luego aperturamos tanto el circuito número 1 como el circuito número 2 y cerramos en este caso el circuito número 3, que viene a ser el interruptor simple número 3, y como vemos la condición es encendido. Vemos la condición de apagado en el circuito número 2 y en el circuito número 1. Luego observamos aquí ya de forma real los componentes que vienen. En este caso tenemos una llave termomagnética de corriente nominal de 10 amperios con un voltaje de entrada 220 voltios o 60 Hz. Puede ser 110 voltios 60 Hz o 50 Hz dependiendo cómo se maneja la frecuencia y el voltaje en tu país, o puede ser 100 voltios. Y vemos la línea neutro, como indiqué, que va a todas las luminarias. Esa línea neutro es común. Y luego viene la línea viva o la línea fase, y como vemos en la parte posterior del interruptor triple tenemos ahí tres borneras. Esa línea se va a puentear con las tres borneras. Puentear significa que se van a unir, van a compartir lo mismo. Y tenemos ahí los circuitos número 1, circuito número 2 y circuito número 3. Como vemos, ahí se aprecia la nomenclatura eléctrica, y el circuito número 1 va a controlar la lámpara número 3, correcto. El circuito número 2, como se ve, va hacia la lámpara número 2, y el circuito número 3 hacia la lámpara número 1. A esto es lo que siempre se le conoce como retorno. De esta forma ya tenemos la presentación, que ustedes la ven en sus casas o las van a implementar en un proyecto domiciliario. De repente el cliente quiere controlar 3 ambientes desde un solo punto y se utiliza este tipo de circuitos.
de la teoría a la práctica. Se observa en este caso el interruptor triple. Se está utilizando un cable rojo para el puenteo, como se observa ahí en el diagrama. Esta es otra forma de presentar el diagrama. Observamos las tres lámparas que tienen un socket color negro. Vemos que el cable rojo se va a conectar a la llave termomagnética y el cable blanco o neutro ya está conectado a los sockets. La línea que se va a interrumpir es la fase, y como retorno se van a utilizar un cable color negro. En las figuras anteriores se ha utilizado el rojo, el negro y el azul para realizar esta conexión. Entonces vemos que el primer circuito va a salir hacia la lámpara número 1, como se designó. Es necesario aprender estos circuitos que son básicos, pero que nos van a permitir comprender circuitos mucho más complejos, como por ejemplo conmutación aplicado a escaleras, por ejemplo. Ahí se observa, queda bien fijo, no se aprecia el cobre, y este primer circuito va a ir hacia la luminaria número 1, circuito número 1, lámpara número 1. Listo, quedó conectado. Y luego vamos a la lámpara número 2. Igual el cable aquí va a ser color negro para todos los circuitos. Se toma la medida, se corta. Vamos a ajustar el cable con el tornillo del socket donde indica fase. Listo, ahí está ajustando el tornillo. Luego pasamos al tercer circuito, tercer socket. Ahí se aprecia cómo se ajusta el tornillo y ya tenemos la configuración que figura en el diagrama. Esta es otra forma de presentar, como le digo, el neutro, que es el cable blanco que está en los tres sockets, correcto, y la fase es la que se va a interrumpir. Vamos a marcar en este caso el interruptor triple. Como vemos, es muy sencillo, y este interruptor se va a cerrar. Al cerrar va a haber conducción de corriente o flujo de corriente. Los circuitos van a estar cerrados, por ende va a haber iluminación. Se instalan o se colocan los focos, los tres focos incandescentes. Para esta explicación, ahí se muestra el diagrama de operación de este circuito con un voltaje de 220 voltios a una frecuencia de 60 Hz. Se levanta el interruptor termomagnético, quedando todo el circuito energizado, y se empieza a probar. Se enciende la primera luminaria o lámpara para nuestro ejemplo. Ahí se aprecia mejor. Luego vamos a encender la segunda lámpara, correcto, y luego la tercera del tercer circuito. De esta forma estamos probando la teoría. Como siempre, te invito para que te suscribas al canal, comentes, lees tu poderoso like, y voy a estar atento a los comentarios en la cajita de comentarios. Espero que tengas muchos éxitos en tus proyectos eléctricos domiciliarios y hayas aprendido junto conmigo este circuito. Nos vemos.